¿Cómo están? Buenas noches. Comienza la semana y nosotros tenemos este espacio de reflexión y de análisis. Nosotros decimos, soy Jonás, servidor de todos ustedes, y con el gusto de siempre les digo bienvenidos. Empezamos la semana del día 13 de diciembre, después de un fin de semana muy cargado de noticias, de eventos, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad de Guadalajara. Hablo de todos los municipios conurbados y en el estado de Jalisco. Le puedo mencionar festejos de la Virgen de Guadalupe, la muerte de uno de los íconos de la música popular, Vicente Fernández, claro, no puedo dejar de decirlo, el triunfo del equipo Atlas en el fútbol profesional y también una serie de noticias que se concatenaron desde el fin de semana pasado. Y lo menciono a manera de introducción porque es el motivo, una de estas noticias, el motivo de este programa. Pareciera que no es un tema tan popular, lo mencionaría entre comillas, en unas comillas imaginarias, pero es un asunto que nos afecta y que además de dejar una imagen ante el mundo de lo que somos los mexicanos en el trato con nuestros vecinos, con los latinoamericanos o con los vecinos de otros países, también nos confronta, nos pone ante el espejo cómo nos estamos comportando con los migrantes. Sí, hablaremos esta noche, nosotros decimos, de migración y del trato a migrantes. Y antes de presentar a quienes me acompañan, que llevan una vida trabajando en el tema, déjeme recordarle un evento que detonó el interés de su servidor por abordar el tema. El pasado viernes 10 de diciembre, ocurre un accidente catastrófico en Chiapas y mueren 55 personas. Iban como cigarrillos en cajetilla, pero todos apretados en un tráiler, en la caja de un tráiler. Sucede el accidente, vuelca el tráiler y mueren 55 personas, 54 primero, una después. Y las explicaciones que tenemos pues son un tanto desilvanadas y un tanto irrazonables, si me permite decirlo. Y eso abre la puerta a que abordemos otra vez este tema, el de la migración en México. Quiero darle la bienvenida esta noche y con mucho gusto a Mauricio Pineda, es el coordinador de fortalecimiento institucional y representa en esta mesa a FM 4 Paso Libre, que es una organización civil que ha ayudado durante muchos años a los migrantes que pasan por nuestra ciudad. Y además quiero agregar, Mauricio, recién recibieron el Premio Jalisco, que creo es un digno reconocimiento, sobre todo porque debe interpretarse que los jaliscienses estamos pues aplaudiendo el esfuerzo que hacen muchas personas de manera desinteresada todos los días. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Jonás. Buenas noches. Y está con nosotros un amigo de la casa, el maestro Eduardo González, que además lleva también muchos años trabajando en el fenómeno de la migración, libros publicados y seguimiento pues a flor de tierra, pisándole los talones a los migrantes, ahí también en la frontera con Estados Unidos y algunas otras, ¿no? Así es, el sur también. En el sur también. Bueno, pues ese es el tema. Yo quisiera de entrada saludarlos, agradecerles por su tiempo este lunes 13 de diciembre y preguntarles qué lectura debemos hacer a esto. ¿Podemos permanecer indiferentes? ¿Es algo que sucedió allá muy lejos en Chiapas? ¿Es un fenómeno local del sureste mexicano? ¿O es algo que tenemos que tomarnos en serio en México, aunque no pasen, creemos, los trailers llenos de migrantes por aquí, por Avenida López Mateos o por Lázaro Cárdenas o la carretera a Vallarta? ¿Qué opinan ustedes? Si me permite, Mauricio, darle la voz primero. Gracias. No es un fenómeno, un suceso local, ni siquiera nacional, es un fenómeno internacional. Sucede desafortunadamente cotidianamente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es algo que tiene sucediendo décadas alrededor del mundo y en nuestro país. Yo tengo particularmente alrededor de 10, 12 años trabajando en el tema migratorio y desde que inicié en este tema pues me ha tocado escuchar año tras año desgracias similares que suceden en diferentes partes del país, incluso en diferentes partes del mundo, pero centrándonos en México, desapariciones, tráfico de personas, rescates, como los llaman ahora. Pero es un fenómeno que está sucediendo en diferentes partes del país, incluyendo Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, el Golfo de México, en el occidente, en diferentes partes del país. Entonces es algo que nos tiene que preocupar, no es un hecho aislado, sino es algo que se ha repetido a lo largo de los años en diferentes partes del mundo y del país. Y la descripción me parece casi como de hospital, Mauricio, es decir, la revisión intelectual del tema.
Le quiero agregar a la pregunta que le estoy haciendo, ¿cómo tenemos que tomarlo? ¿Tenemos que indignarnos? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que reaccionar de alguna manera? No podemos ser parte de una sociedad que hace como que no los ve, pienso. Por eso la pregunta. Exacto, sí, tienes razón. Es algo que debe de indignarnos, debe de preocuparnos a todos. Un poco por lo que decía, porque no es un hecho aislado, es algo que está repitiéndose, que las causas estructurales para que esto suceda, pues vienen de tiempo atrás y que al final de cuentas estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de vidas, de personas que están viviendo una búsqueda por una vida digna, por una vida mejor, y que sigue repitiéndose, que sigue pasando, y detrás de esas personas en estas circunstancias, pues están familias, está mucho dolor, están historias, que en el caso de nosotros con FM4, que trabajamos directamente en albergues, tenemos un albergue donde recibimos a las personas migrantes, pues escuchamos esas historias y todo lo que viven ellos, ¿no? Entonces, cuando nos llega esta parte del número del acontecimiento específico, pues creo que tenemos que ver detrás de ello rostros, personas que están en una búsqueda y que están sufriendo. Eduardo, su impresión sobre este evento y cómo lo revisa en un contexto general. Yo creo que yo haría la primera lectura. Me parece que es la consecuencia de al menos tres fenómenos que van de la mano y además pareciera que se alimentan unos de otros. Por un lado, la población de países del Triángulo del Norte que no tienen el derecho a no migrar, viven en condiciones de muchísima violencia callejera, desempleo, etcétera, por un lado. Por otro, esa necesidad de salir a buscar un lugar en donde vivir, pues los acerca a las grandes bandas de traficantes de personas que están generando millones y millones de dólares de ganancia por transportar en las condiciones que vimos a estas personas migrantes. Y el tercer elemento, que me parece que es muy importante, la errática política migratoria de nuestro país para atender de manera eficiente el problema migratorio, el fenómeno migratorio, pero además me parece que el punto de unión son lazos de muchísima corrupción que vienen a explicar simplemente la manera en la cual un tráiler de doble cabina con 165 personas adentro cruza por el estado de Chiapas hasta llegar desde la frontera hasta Tuxtla Gutiérrez sin que sea detenido en ninguno de los retenes que pudo haber cruzado. Incluso a escasos 2 kilómetros de donde fue el accidente hay un retén permanente de la Policía Municipal y Estatal de Chiapa de Corzo y del gobierno estatal, y que el camión pues pasó sin que nadie lo detuviera. Suponer que no hay una red de corrupción que se alimenta, además de las ganancias que generan los polleros y los coyotes al mover a la gente en estas condiciones, pues también me parece que es pues pecar de inocencia. Pecar de inocencia. Bueno, quiero hacer notar que usted, Eduardo, se niega a utilizar el problema de la migración. Dice no. El fenómeno no es un problema. Sí, no, la migración no es un problema. Eso me parece importante, sobre todo para hacérselo saber a quienes nos siguen. Ni la persona migrante es un problema, ni la persona migrante es alguien que por el hecho de ser desconocido, mucha gente lo pueda tomar como enemigo. Yo aquí lo he dicho en esta mesa infinidad de veces, los desconocidos son esos desconocidos, no enemigos. Bueno, aquí, y antes de entrar un poquito más de manera más detenida en algunos aspectos, quisiera recordarle a los televidentes que reaccionó, hasta el Papa Francisco. El evento tuvo tanto eco, o sea, es una desgracia tan notable que hasta el Papa Francisco envió sus condolencias. Bueno, los diputados se rasgaron las vestiduras, ya van a citar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración. Los senadores también quieren llevarlo para que hable con ellos. Bueno, el señor Marcelo Ebrard se puso en contacto con su par de Guatemala, vino aquí a nuestro país. En Guatemala, bueno, pusieron la bandera media asta, es luto nacional. En cuanto a gestos de duelo y de simulación, creo que pues estamos bien abastecidos. Lo que yo les preguntaría a ustedes que conocen las entrañas de todos estos movimientos sociales, ¿va a haber algún cambio? ¿Esto generará alguna modificación de comportamientos, alguna política pública distinta?
o lamentablemente, como nos decía Mauricio, nada más vamos a esperar a que pase un tiempo razonable para volver a ver otro asunto así de grave? Desafortunadamente, yo no veo un cambio de fondo. No creo que se hayan encontrado las maneras de gestionar, de abordar el tema migratorio de una manera integral. Y mientras no suceda de eso de una manera integral, no creo que vaya a desaparecer. Porque Marcelo Ebrard anunció un acuerdo con los presidentes de Centroamérica para perseguir, investigar y detener a los polleros. Sí. Le dije, ¿de veras no saben quiénes son? Claro, y es solamente una parte, o sea, los polleros, los traficantes, que como bien dices tú, ¿no? Saben quién es. Si desintegran un grupo, se va a integrar otro grupo, porque es solamente una faceta o un factor del problema, ¿sí? El problema no son las personas migrantes, como bien dice Eduardo, ¿sí? Es un fenómeno la migración. El problema es cómo abordamos la situación, ¿sí? Es lo que puede convertir, ¿sí?, el que esto se vea como un problema o se vea como un fenómeno que tenemos que abordar, acoger y buscar las raíces estructurales de la situación, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que dices, desafortunadamente yo no creo que vaya a ser algo que en el corto plazo vaya a cambiar. Desafortunadamente, si le buscamos, nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir descubriendo que siguen repitiéndose este tipo de situaciones, porque se está abordando con esta reunión que mencionas de Marcelo Ebrard y de los dirigentes de los países que estuvieron involucrados, con una política más de atacar a estos grupos, pero no se están atacando todos los otros factores como son las causas de la migración. Mientras no se ataquen las causas de la migración, la persona van a necesitar migrar y van a hacerlo. Si no existen estos grupos, ¿sí?, que hagan tráfico, otros grupos que se reúnan ellos para migrar, etcétera, de cualquier manera ellos tienen la necesidad de moverse. Entonces, tienen que atacarse los diferentes factores para que al final de cuentas esto suceda de una manera diferente, ordenada y más humana sobre todo, ¿no? Más humana. Si me permiten, voy a hacer una primera pausa. Quisiera dejar sobre la mesa pues una pregunta que a lo mejor está hasta mal planteada, tengo que admitirlo, pero de pronto volteo a ver la problemática de la migración, y ahí sí, perdón que lo diga desde una perspectiva del que no es especialista, sino del que es testigo nada más, y digo, bueno, es que esto es un círculo vicioso. Estamos como dando vueltas en una glorieta sin llegar jamás a ningún lado. La pregunta es, ¿qué debe hacerse? ¿Qué debería suceder ante una caravana de migrantes que se congrega en Tegucigalpa y dice, vámonos a Tijuana? Y que de repente empiezan a cruzar los países y llegan a la frontera con México y se lanzan a las carreteras de Chiapas. ¿Cómo deberíamos proceder? Esa es la pregunta que no sé si tenga respuesta, y qué sí podría suceder para que eso no ocurriera, porque me imagino que lo deseable sería que nadie en Tegucigalpa se reuniera para querer llegar hasta la frontera con Estados Unidos, supondría. Regreso con ustedes. Vamos a hacer la pausa. Nosotros hablamos del problema migratorio. Bien, estamos de regreso. Nosotros decimos, me acompañan Mauricio Pineda de FM4 Paso Libre, también Eduardo González, catedrático del ITESM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Guadalajara, ambos adentrados desde hace años en el fenómeno de la migración. Les dejaba la pregunta de si puede corregirse. Si me permiten, antes de cederles la palabra, hay una serie de sucesos que me llaman la atención y que creo que pueden servir como telón de fondo para revisar este asunto. El primero de ellos es el continuo discurso de la Presidencia de la República felicitándose por el envío de remesas de nuestros millones de paisanos que ahora se convirtieron en migrantes en los Estados Unidos. Y bueno, eso desde la perspectiva económica, qué bueno que llegue ese dinero, porque si no, ¿de dónde lo sacaríamos? Pero también me parece un tanto una ironía que hoy en México, pues desde acá nos regocijemos, porque muchas personas dejaron sus familias y hoy tuvieron que implantarse en otro país, y por otra parte tengamos pues esta problemática de agredir, de dejar que cientos o miles de personas, no lo sé, estén todos los días pagando hasta lo que no tienen para que los traten como si fueran ganado.
Y además, por otra parte, este esfuerzo permanente que se está haciendo en relación con los Estados Unidos de aparentemente servir como una suerte de retén nacional para toda la ola migratoria. Eso me parece irónico y regreso ahora con ustedes. Eduardo, ¿sí tiene solución? ¿Sí es un problema o el problema está en nuestra perspectiva y en nuestra visión? Yo creo que lo que habría que colocarnos en dos espacios para buscar soluciones en cada uno de ellos. En primera instancia, generar las condiciones para que la gente en sus comunidades no tenga la obligación de migrar. Es decir, darles el derecho a no migrar, con empleos, salarios, educación, recreo, seguridad, democracia, etcétera. Que eso no podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, ese es un asunto que tiene que ver con los países expulsores. México es uno de ellos. El otro asunto es, si no hay las condiciones, pensando en las personas migrantes de Centroamérica, para que eso suceda, a mí me parece que lo que México, en este caso, tiene que hacer es humanizar el trayecto de estas personas a través de nuestro país, ya sea que quieran llegar a Estados Unidos o bien que quieran ya quedarse aquí en nuestro país. Que ahorita que te escuchaba, Jonas, pues sí, hay una serie es un arcoíris de posibilidades el fenómeno. Cada día crece la respuesta de los migrantes que cruzan por nuestro país o que llegan a nuestro país diciendo: mi sueño americano ya no es, ahora es mi sueño mexicano. Yo ya me quiero quedar a vivir aquí. Yo he entrevistado a muchísimos migrantes en Guadalajara y les pregunto qué sigue y me dice: pues nada, aquí yo ya llegué a Guadalajara, yo quiero vivir. Yo no voy a Arizona, ni a Nueva York, ni a la Florida, yo vengo a Guadalajara o voy a Tepic. ¿Y se dieron cuenta en ese momento o ya lo tenían planeado? Algunos salen con la idea de llegar solamente aquí o a la Ciudad de México, a Veracruz, y otros en el camino desfallecen por alguna situación y deciden ya pues no seguir el camino. Entonces yo creo que esas dos perspectivas me parece que es muy importante atenderlas, el darles el derecho a que no se vayan, y si tienen que ir, pues humanizar el proceso. Pero también me parece que desde México es muy importante que el gobierno federal comience a aceptar y comience a verbalizar de esa manera que el fenómeno migratorio que estamos viviendo ha comenzado a moverse de ser una migración casi de tránsito a Estados Unidos a ser una migración que yo le llamo de punto final, es decir, con la visión de llegar a México para quedarse. Esto a mí me parece que el gobierno federal no lo ha querido plantear de esa manera, porque no es lo mismo una política o un programa de gobierno para atender a unos migrantes que van cruzando por Guadalajara a atenderlos cuando dicen que se van a quedar en Guadalajara. Entonces yo creo que es muy importante que ya los gobiernos de los tres niveles, pero sobre todo el federal, comiencen a aceptar que lo que las investigaciones están arrojando es que cada día hay una mayor población de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, por no mencionar otros países, que están optando por la opción de quedarse en nuestro país. ¿Y eso qué le parece a usted, Mauricio? Yo coincido, sin embargo matizaría un poquito esa tendencia. Yo creo que va cambiando la intención de la persona migrante. Yo creo que algunos de ellos, dependiendo de cómo esté la situación en Estados Unidos en este caso, en la época de Donald Trump, fronteras, murallas, toda la política restrictiva que políticamente incluso empezó a utilizar, bueno, buscaba desincentivar finalmente que las personas, desde que salían de sus países, pensaran en llegar a Estados Unidos. Sucede lo que nos está comentando Eduardo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? La persona dice: necesito moverme, no puedo sobrevivir, no estoy seguro en mi lugar de origen, en mi país, no puedo llegar a Estados Unidos. Empieza a darse, a veces desde su salida, a veces en el transcurso del camino, este cambio. Y empiezan a decir: llegué a Guadalajara, llegué a Ciudad de México, lo que busco es un lugar seguro donde pueda vivir de una manera digna y establecerme, ¿sí? Nosotros, cuando platicamos con las personas, en algunas ocasiones coincido con lo que dice Eduardo. Dice: no, pues yo ya me quiero establecer, ya estoy buscando un trabajo, quiero traer a mi familia, quiero estar en paz, ¿no? Sin embargo, algunos otros dicen: no lo estoy logrando, no estoy logrando esas condiciones, no he podido obtener los documentos adecuados para poder conseguir un trabajo, una vivienda, etcétera.
Entonces, no sé qué vaya a pasar. Vuelve a cambiar la política de Estados Unidos, vuelve a haber alguna opción, vuelvo a plantearme el dirigirme a Estados Unidos. Entonces, creo que esa parte es dinámica, ¿sí? ¿Hay un cambio? Sí, sí lo hay. Los números incluso de personas que están solicitando asilo en el país pues han ido evolucionando y muestran este cambio. Pero yo creo que tendríamos que tener políticas enfocadas en dos cosas. Uno, que es un fenómeno dinámico, cambiante, que tenemos que estar acercándonos a ver qué está sucediendo y cómo abordarlo. Y lo segundo, que también coincido con Eduardo, creo que tiene que ser abordado de una perspectiva de derechos humanos, de personas con las que estamos tratando, ¿sí? No de seguridad, no de miedo, no de detener, no de simplemente, como decíamos al inicio, desarmar grupos que están traficando con ellos, sino decir, ok, el foco, las personas que inician, decías tú, una caravana. Nosotros utilizamos el término más bien un éxodo, que una caravana suena como que decidimos ir voluntariamente y vamos a llegar a un lugar, y un éxodo es realmente nos vimos forzados, ¿sí?, a huir, a dejar el lugar donde queríamos estar por situaciones de violencia económicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, si estas personas están en la necesidad de moverse, el enfoque tendría que ser de un trato como personas, un trato humano, un trato desde los derechos humanos, desde su salida, en el transcurso y a donde vayan a llegar o lo que vayan a decidir hacer. Tengo varias preguntas que hacerles. ¿México tendría que aceptarlos a todos o podría restringir de acuerdo con algunas características o planteamientos desde una perspectiva legal? Ustedes sí, ustedes no. ¿Cuál sería la situación ideal? A partir de finales de los años 80, México cambió su política y comenzó a solicitar el visado para los habitantes de estos países, presionado por Estados Unidos. A mí me parece que México debería de cancelar el proceso del visado y permitir el ingreso de los habitantes a nuestro país, como lo hace con los norteamericanos a los cuales no se les visa, ¿sí? Por ejemplo, en principio. Y en segundo lugar, me parece que México debería de formar parte del convenio CA4, que es un convenio que está firmado por Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, en donde los habitantes de todas estas naciones pueden circular con libertad entre sus fronteras con el simple hecho de mostrar que vienen de alguno de esos países. En varias ocasiones estos países le han dicho a México que firme ese convenio y que forme parte de esa territorialidad de libre movilidad. Y México, presionado por Estados Unidos, no ha aceptado. Y esto, solo para terminar, me lleva a mencionar que México es el único país de migrantes con los niveles de migración que tenemos en el mundo que no forma parte de ningún espacio de libre movilidad, como sí hay en Centroamérica o con las excolonias de Portugal, ¿sí?, o en la Unión Europea, ¿sí?, que no, nosotros estamos prácticamente solos en términos de libre movilidad inmigración. Centroamérica nos ha invitado y México se ha negado. Yo creo que esa sería una opción que de manera casi inmediata bajaría los niveles de violencia que experimentan las personas migrantes al entrar por nuestro país. Bueno, y de entrada pues les quitarías el trabajo a los polleros, ¿verdad? Sí, o sea, y no los haces hacia las rutas más peligrosas que tienen que circular. ¿Por qué? Pues porque hay retenes de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, que agarran a todos menos a los trailers con 165 migrantes. Bueno, sí quiero que abordemos el tema de revisar cómo se está comportando la autoridad mexicana en el trato a los migrantes, pero antes de eso, me resulta un tanto irónico y es una percepción, por favor corríjanme si me equivoco. Se me figura que México es un puente, pero no queremos que nadie cruce por él. Aquí estamos los mexicanos, el nuestro es un país que conecta por el mar y por la tierra, es parte de nuestra naturaleza y sin embargo parece que tenemos un temor natural a todo lo que sea movimiento de personas. Y me están indicando que tendremos que hacer una pausa, así que les voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Estaríamos en riesgo si se presentara un escenario así?
Estoy seguro que muchas personas lo están pensando. Si abrimos indiscriminadamente nuestras fronteras, en concreto las del sur, porque evidentemente los norteamericanos no están así como que muy ansiosos de venirse a vivir para acá, si abrimos nuestras fronteras, ¿no nos ponemos en peligro? Es una pregunta que les digo y evidentemente creo que ustedes tendrán más respuestas que dar que la que uno de forma simplista pudiera elaborar. Vamos rápidamente al corte. En Nosotros Decimos, sigo aquí con Mauricio Pineda y Eduardo González. Hay temas de seguridad que evidentemente deben considerarse junto con los de derechos humanos y desde mi perspectiva hay que lograr que convivan. Les dejaba el planteamiento de si no nos veríamos en riesgo y durante la pausa les consultaba de qué cantidad de población estamos hablando de estos países centroamericanos que eventualmente podrían tener una libre circulación hacia México, ir y venir como si fueran poblanos o jaliscienses. Hablábamos de una cantidad de 50 millones y entonces yo generaba inmediatamente un escenario. Si 5 millones de personas se movieran en un periodo de 10 años, pues sí se generarían una serie de problemas fuertes, ¿no? En tanto que son personas moviéndose, que evidentemente comen, viven, necesitan pues lo que cualquier ser humano y además se establecerían eventualmente en nuestro territorio. ¿Cómo manejar eso para que coincida la agenda de los derechos humanos y la agenda de la seguridad? Pregunta. Sí, bien dices, son personas que comen, viven, necesitan servicios de salud, son personas que también trabajan, generan, enriquecen, producen, ¿sí? Se integran. Yo diría eso, enriquecen a la comunidad y a la sociedad en donde están asentadas, viviendo, pasando en ese momento, ¿no? Y el otro dato que decías también en cuanto a números, ¿no? México actualmente andará alrededor del 1% de nuestra población, son personas extranjeras que viven en México, ¿sí? Si lo comparamos con otras partes del país, tenemos muy pocas personas extranjeras establecidas en nuestro país. Y, de paso, la mayoría de esas personas son norteamericanos. Ya. Realmente el porcentaje de personas extranjeras que viven en México son muy bajas comparado con otras partes del país. Si volteamos a ver Europa, si volteamos a ver Estados Unidos mismo, si volteamos a ver otras regiones del mundo, precisamente su crecimiento, su enriquecerse como cultura, como países, ha sido a través de incorporar a las personas que llegan a los procesos a los países migratorios. Exacto. Entonces, obviamente ese proceso de incorporar tiene que ser a partir de establecer políticas, estrategias de inclusión, de salud, de educación, de trabajo, etcétera, que tendrían que considerar estas cuestiones. Pero de entrada el número, que es un poquito lo que decías ahorita, con estas políticas, con esta visión más amplia, más de conjunto, tendría que ser algo que no en sí mismo, por el número, nos debería de espantar, ¿no? Apenas un principio de análisis. Supongo que habría que tener muchos elementos más para establecer una política pública referente a eso. Y bueno, es que Eduardo, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí me parece que hemos estado tropezándonos desde que me ha tocado revisar el fenómeno. Le pasó a Felipe Calderón, incluso le pasaba a Vicente Fox, le ocurrió a Enrique Peña Nieto, y bueno, le está ocurriendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual me deja claro que el tema no tiene que ver con orígenes partidistas ni con proyectos de gobierno del PAN o del PRI o de Morena. Es más bien como que no atendemos la tarea de manera decidida. Y aquí me gustaría, además de dejarte la pregunta de si corremos peligro o no, de si se puede mantener una política de mayor apertura, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Que creo no tiene nada que ver con el origen político partidista de las administraciones. Yo creo que aquí lo que tenemos que establecer con mucha claridad es que sí hay diferencia en un principio de esta administración para atender el fenómeno migratorio con respecto a las administraciones que acabas de mencionar. Cuando comienza la administración actual, se firma el Pacto de Marrakech, se suspende el Plan Frontera Sur, y se permite el ingreso de los centroamericanos y se les va a permitir, les comenzó a permitir, si querían llegar hasta la frontera norte, hacerlo. De manera inmediata, en 2019, Trump lanza las amenazas económicas y dice, si tú no los detienes, yo subo los aranceles de las mercancías que tú me vendes. Entonces, en ese momento,
regresamos a lo que teníamos y mandan a la Guardia Nacional a detener a los migrantes. Y me parece que lo más rescatable de lo que se hizo al inicio fue simplemente decirles si tienen condiciones para quedarse en México, para inscribirse en programas sociales, para acceder a salud y educación, pero en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán. Solamente de ahí para el norte no van a poder obtener ese tipo de ayudas. Entonces, a mí me parece que más allá del origen partidista y de las disposiciones que pueda haber por parte de los gobiernos en México para atender de mejor manera el fenómeno migratorio, me parece que no podemos dejar de lado la enorme presión que ejerce Estados Unidos para diseñar la política migratoria de nuestro país. Y el último ejemplo, pues es justamente la vuelta atrás del programa Quédate en México, que la Casa Blanca pues le viene como, diría el clásico, como anillo al dedo, cuando el juez federal les ordena restablecerlo. Y dice Joe Biden, bueno, yo no quería, pero me están ordenando y lo tengo que restablecer. Y el gobierno mexicano dice, bueno, pues sí, y yo voy a recibirlos por una cuestión humanitaria. Ya tenemos los primeros 62 centroamericanos llegando a Ciudad Juárez, apenas ayer y antier, en este nuevo programa de Quédate en México. Entonces, me parece que no podemos solamente centrarnos en la incapacidad o falta de política, de interés político del gobierno federal para atender este fenómeno y dejar de lado la presión que sistemáticamente ha ejercido Estados Unidos sobre nuestra política migratoria. Una pregunta en este contexto. ¿Hay un apoyo concreto y permanente o digamos regular del gobierno federal a los gobiernos estatales? Porque finalmente las personas, sean del origen que sean, llegan a un lugar donde hay un gobierno municipal. Y bueno, me viene a la memoria las colonias de haitianos que están pues ya instalándose en Tijuana y se están integrando a fuerza de estar en este municipio, y recuerdo las quejas del presidente municipal diciendo, bueno, oigan, es que quien nos recibe soy yo, es este gobierno y ustedes me dejan solo. Pregunto por eso, ¿a los estados donde se les está dando oportunidad de llegar, establecerse, solicitar permiso, se les está apoyando? No hay. De hecho, la gran queja de las ciudades fronterizas, hay a partir de hoy prácticamente se establecieron ya los 7 puntos en los cuales van a poder ingresar los centroamericanos a nuestro país en el marco del Quédate en México. En estos 7 puntos, desde Tijuana hasta Matamoros, la autoridad municipal tendrá que atenderlos con el presupuesto municipal que tienen, que un presupuesto municipal en México es como medio peso partido por la mitad. Bueno, creo que vale la pena la aclaración. El Quédate en México es un programa específicamente para personas que pretenden ingresar a Estados Unidos. Y solicitar asilo. Llegan y hacen un trámite oficial, y mientras se resuelve el trámite, que regularmente no son 15 días, con el único se quedan aquí. Es que ahora, a diferencia de lo que había antes con Trump, el periodo máximo para que ellos tengan una resolución son 6 meses. Ya, entonces en 6 meses máximo ya te dijeron si puedes entrar Así o no. es. Cosa que antes no era así. Así es. Podía durar años, no había un Sin ninguna límite de certeza. tiempo, sin ninguna certeza. La otra diferencia que, como bien dice, en estos bandazos de política de Estados Unidos y por lo tanto de política mexicana en relación a atender el tema, de no pasan, sí pasan, bueno, sí pasan, pero lo regresamos, bueno, lo regresamos, pero ahora máximo de 6 meses y que vengan vacunados. 6 meses, pero que tengan acceso a salud y a un albergue. Pero ¿quién va a pagar el albergue? Entonces están en esas negociaciones. ¿Va a haber apoyo o no va a haber apoyo? Un poquito esta situación que dice, ¿no? Entonces, no hay un apoyo todavía, no existe. En los lugares donde llegan las personas bueno, ahí van a estar, en estos puntos. No está construido, no está solucionado el cómo van a estar y en qué condiciones. Se supone que el enfoque en esta ocasión es tenemos que ver que estén en un lugar seguro, en un lugar donde estén recibiendo atención, techo, comida, etcétera, ¿no? Mientras están esperando y que no pase de los 6 meses. Pero bueno, creemos que se están haciendo pruebas, pero cuando tenemos la bomba de tiempo ahí. Bueno, ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración y qué papel juega el Instituto Nacional de Migración en la atención a las personas que vienen de otros países? Lo que yo no puedo creer es que me digan que no saben que hay polleros y que están llevando a miles de personas
no sabemos cuántas, incluso hasta supondría que pueden tener un cálculo, un estimado, porque pues las carreteras tienen un límite también, y no me digan a mí que no se dan cuenta y que no hay corrupción y que los traficantes de personas están distribuyendo recursos. ¿Y eso de eso no se enteran en el instituto? Mira, Jonás, en verano, durante varios meses, de mayo a agosto más o menos, yo estoy haciendo un recorrido de manera presencial y telefónicamente, etcétera, por muchos albergues desde Chiapas hasta Ciudad Juárez y Tijuana. Lo que yo me fui encontrando en el sur, en Tabasco y en Chiapas, fue, por ejemplo, en el albergue de la 72, una cantidad enorme de mujeres y niños centroamericanos. Pero a lo largo de los albergues en Guadalajara, en Saltillo, San Luis Potosí, la presencia, en Oaxaca, la presencia de esas mujeres y de esos niños era casi imperceptible. Y luego en Tijuana y en Nogales volvían a aparecer esas mujeres. Bueno, pues ¿dónde estaban? ¿Dónde está? O sea, se están teletransportando, ¿cómo las están moviendo? Y me decían en los albergues, aquí están llegando este número de mujeres, muy pequeño con respecto a los albergues que estaban en Chiapas y en Tabasco. La hipótesis que yo tengo es que de verano para acá se ha incrementado la presencia de los polleros y de los coyotes y han comenzado a mover a esta gente desde Centroamérica o el sur de nuestro país a través de casas de seguridad, con trailers, etcétera, sin pasar por FM4, por el refugio y por una serie de albergues, y de repente aparecen con los salesianos en el desayunador del Padre Chava en Tijuana, decenas y decenas de mujeres y de niños, que digo, bueno, esas no están registradas en los albergues en México, más que en el sur y en el norte. Entonces, de alguna manera, se movieron. ¿Cómo? Con los polleros. Claro. Y evidentemente hay autoridades que lo saben. No, y que se aceitan con los recursos de los polleros. Autoridades y grupos que están dedicados a esto, ¿no? Pero ¿es posible solucionar esta corrupción? Que, digo, debe haber cuando menos un planteamiento teórico. Hay una diferencia entre sencillez y facilidad. Exacto. Bueno, pues posibilidad, queremos creer que sí. Digo, finalmente por eso estamos, creo que en estos proyectos, en este trabajo como organizaciones, como academia, como diferentes entidades. Fácil, como bien dices, no es un problema multifactorial, como hemos dicho varias veces. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, el tema migratorio se convierte en negocio ante la restricción, precisamente. Entonces, no te dejo pasar, busco cómo. Y habrá quien el busca cómo es quien me diga, págame y te ayudo. Perdón, Mauricio, sé que hay todavía más que responder, pero me indican que hagamos una pausa. Va a ser la última. Ya el tiempo se nos está agotando. Okay. Regreso rápidamente con ustedes para que revisemos los fenómenos internos de la autoridad. Ya estamos de vuelta. Nosotros decimos. Bien, estamos de regreso, nos quedan unos pocos minutos revisando el fenómeno migratorio. A partir del tristísimo accidente en el que 55 personas pierden la vida, porque yo creo que las llevaban de forma más indigna que a los animales al rastro, porque también los testimonios de quienes sobrevivieron son desgarradores. Regreso con ustedes sobre lo que está pasando en los diferentes, digamos, pues episodios o en las diferentes eslabones de la cadena larguísima que es todo el fenómeno migratorio. A mí me queda como certeza algo, porque evidentemente no estamos ante un fenómeno nuevo de la humanidad. He tenido la oportunidad de hacer lectura de obras literarias y de revisiones de cómo los fenómenos migratorios pues, son parte de nuestra vida. De hecho, nosotros estamos aquí gracias a las migraciones. Correcto. Pero como esto no se va a detener, lo que sí podemos revisar es cómo lo abordamos en nuestro momento histórico actual. Quién sabe qué vaya a pasar dentro de 200 años, pero hoy sé que no estamos bien, porque lo que está sucediendo
insisto, como lo dijo al principio, nos pone ante el espejo y nos deja ver que somos cuando menos incongruentes. Hablo de México en sí mismo. El país se ha portado de forma incongruente, aprovecha los recursos y las ganancias de sus propios migrantes, porque también somos país expulsor, y luego le da el trato que le da a quienes llegan de otros puntos. Y esto me lleva a preguntarles también, a reserva de lo que ustedes quieran agregar, ¿y qué pasa con los gobiernos de Centroamérica? ¿Sí hay alguna consistencia en su comportamiento? Porque me sorprende mucho que de repente lleguen a la frontera grupos de más de 1,000 personas. Y dices, y vienen de otro país, o sea, cruzaron Guatemala viniendo de... Ahí no hay así como un mínimo de presión, o si no, cuando menos un mínimo de, oye, dale un tratamiento a estas personas. También no puede ser que solo por derechos humanos que estén arriesgando la vida en las carreteras. Pregunto. Hace poco más de un mes se hizo público una investigación que yo retomé para algunos artículos en donde se daba cuenta de cómo elementos del ejército de Nicaragua cobraban $200 a cada migrante por entrar y por salir del país y seguir su camino. Entonces, así como sucede en nuestro país, en esto que yo he llamado la frontera vertical, que es la territorialidad migratoria más violenta del planeta, pues dinámicas muy similares las vemos en Guatemala, en Honduras, incluso la presión que ejerce el gobierno norteamericano con nosotros también se ve con Guatemala, y Guatemala viola el CA4 poniendo agentes militares en su frontera para evitar que entren a su país, cuando legalmente por el convenio no debería de hacerlo. Por otro lado, pues en términos económicos y políticos, a mí me parece que los gobiernos de estos países centroamericanos están pues verdaderamente desbordados ante las necesidades de la población, lo cual genera pues que la población salga huyendo de esos países. Claro. Y lo que menos quisiéramos es que ellos repitan el esquema de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pongan una barrera, no dejes pasar, securitiza, regresa a las personas y que digamos entonces ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Pues no, creo que sería repetir el mismo error de lo que estamos diciendo. ¿Podría funcionar el modelo que han estado aplicando en la Unión Europea de aceptar ciertas cotas de migrantes? ¿Sería viable o no puede ser aplicable a nuestros casos? Es decir, hay una migración de origen turco o de origen armenio y los países acuerdan recibir ciertas cantidades. Yo acepto 5,000, yo acepto 2,000. Desconozco los detalles porque me imagino que no están separando familias y deben tener algunas características las personas que sí pueden ingresar y porque llegan a quedarse. ¿Podría funcionar algo así aquí? De hecho, en la práctica, de los miles y miles de personas migrantes que han solicitado asilo en nuestro país del año pasado para acá, que se ha incrementado, como bien decía Mauricio, muchísimo. La cifra que yo revisaba, 130,000 en 2021, 10 veces más que en 2020. Así es. De esos, una parte son aceptados en nuestro país. Tampoco es que rechace México todas las solicitudes de asilo. Creo que el hablar de cuotas, si bien a mí me parece que no es el camino definitivo, es decir, establecerlo ya como una política final, sí creo que ante el rechazo sistemático, pues por lo menos empezar con cuotas, pensando en que al paso del tiempo las cuotas se cancelen y existan las condiciones para recibir pues a la gente que quiera llegar. Es que aquí, Eduardo, y mi planteamiento se los hago a ambos, pues que aquí yo supondría que tendríamos que asociarnos con Estados Unidos y Canadá. Claro. Pues si las personas intentan llegar hacia el norte, si bueno, México diría, puedo recibir a 100,000 y Estados Unidos tendría que decir, bueno, yo recibo a 150,000 y estoy inventando las cifras. Lo mismo tendría que ser Canadá. ¿Es posible o es solamente una idea, ahora sí que pecando otra vez de ingenuidad? Bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar que la mano de obra migrante, entre comillas, sin papeles, es más barata que la mano de obra migrante con papeles. Y entonces, si hay algo que Estados Unidos ha utilizado durante años es justamente el bajo costo que implica la mano de obra sin papeles. Lo cual evidentemente atenta contra cualquier derecho elementario. Así es, entonces también
pues bueno, acabamos de encontrar la nota esta donde se encuentran 100 personas que estaban siendo prácticamente explotadas a 20 centavos de dólar el balde de cebolla arrancada de la tierra, lo que les estaban pagando en algunos estados en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues si quieren humanizar el proceso migratorio, pues entre otras cosas tendríamos que establecer condiciones con papeles para los migrantes, sabiendo que esa mano de obra va a elevar su costo. ¿Algún añadido aquí en este tema, Mauricio? Pues enfatizaría nada más eso. El fenómeno migratorio tiene que ser abordado de una manera multinacional, no solamente pensando en mi región, en mi país, porque al final de cuentas eso no va a solucionar. Va a ser, te mando el problema a ti, te mando la situación a ti, detenemos a las personas acá. No. Tiene que ser abordado de una manera multinacional. 2, tienen que atacarse, solucionarse las causas origen, y eso implica ese trabajo internacional también o multinacional. Vemos cómo nos ayudamos. Si el tema de cuotas, esquemas, recursos, pueden ser maneras de ir construyendo este camino, pero creo que esta parte de abordarlo de una manera global. Segundo, la cuestión de solucionar los problemas de raíz. Y tercero, hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, tendrían que ser como de los pilares fundamentales en este abordaje. Bueno, voy a sintetizar o a tratar de hacerlo. Por favor, ayúdenme si estoy dejando algún elemento fuera, sobre todo en el interés de que nuestros televidentes reciban el tema de la migración y lo asuman y lo internalicemos y lo convirtamos en parte cotidiana de nuestra vida, porque creo que este es el futuro inmediato, no podemos evadirlo. Una cosa es revisar el tema de los derechos humanos. Yo puedo ayudarle a una persona que tiene hambre y que está evidentemente pues maltratada por estar a la intemperie, porque no tiene dónde residir, pero eso no le resuelve la vida. La atendemos en el momento. Hay que revisar también el aspecto jurídico, porque pues debemos tener un marco legal en el cual comportarnos todos, los que vivimos aquí y los que vienen de fuera, y me parece que el aspecto económico es súper importante. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de fondo para que una persona decida salir de su comunidad porque no encuentra las condiciones elementales para vivir? Pues me imagino que desarrollando una economía más clara que incluso apoye a los gobiernos locales que están recibiendo a los migrantes, lo cual no está sucediendo. Estaría, digamos... Sí, claro, a mí me parece que son varias caras de una figura geométrica en donde, como ya hemos estado comentando, pues no hay forma de atender de manera adecuada el fenómeno si solo lo miramos desde la política, desde los derechos humanos, desde la economía. Me parece que hay que enfrentarlo pues de manera multidimensional, porque es un fenómeno justamente multidimensional. Y nada más para que no se nos olvide, porque empezamos el programa pensando en ese episodio, el del accidente. Evidentemente a todas estas redes de polleros que están en todas partes, incluso hasta la milicia forma parte de esto, nadie los está deteniendo, ¿verdad? Ni castigando, ni enfrentando a la ley. Entonces no tiene futuro lo que anuncia Marcelo Ebrard. O detienen a uno, que es el que estaba manejando el tráiler en ese momento, o en este caso huyó, ¿verdad? Pero bueno, en otras situaciones. Ni siquiera el tráiler agarraron. Exacto. En otras ocasiones detienen al que estaba ahí en ese momento, pero a la red en cuanto tal, a toda la estructura que está formada, no se soluciona. El accidente fue el viernes, a media tarde. Del viernes al día de hoy, ¿cuántas personas migrantes no habrán entrado a nuestro país? Sí, bueno, es que de pronto se hace uno muy mal pensado, casi como por costumbre. Digo, si ese tráiler se accidentó, ¿cuántos más pasarán cotidianamente y evadiendo pues, cualquier retén o cualquier mecanismo? Pues más que evadiendo el retén, yo diría pagando el paso por el retén. El retén tiene el propósito de aplicar la norma y proteger a los migrantes y termina convirtiéndose en una fuente de ingresos ilegales. Exacto, exacto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el Instituto Nacional de Migración? Con eso cierro preguntándoles qué se puede hacer, qué sí debe de hacer. A mí me parece, yo lo he dicho durante muchísimos años, que México debería de tener una Secretaría Federal de la Migración. En el organigrama gubernamental, un instituto tiene muy poca gente, muy pocos recursos y muy poco poder. Si además de eso hay poca voluntad política, bueno, pues a mí sí me parece que deberíamos tener en México una Secretaría de la Migración. Sí, tiene que fortalecerse y tiene que cambiar el enfoque. ¿Cuál es el futuro inmediato de FM4 Paso Libre, Mauricio? Supongo que ustedes tienen planes de trabajo. Pues mira, básicamente nuestra filosofía siempre ha sido, lo va a seguir siendo, es brindar la atención humanitaria, la atención básica
a las personas, un poquito decías ahorita, la parte asistencial, pero también ha sido siempre ir más allá. Es formar redes, trabajar con las comunidades donde estamos y entre todos tratar de buscar soluciones, de buscar propuestas, incluyendo a los gobiernos. Trabajamos con los gobiernos municipales, estatales y federales y con otras redes y organismos nacionales e internacionales para tratar de ir buscando estas soluciones, llevando sobre la mesa lo que está pasando. Entonces, diría yo, en esos diferentes ámbitos. La asistencia humanitaria inmediata, para lo cual el apoyo de la comunidad local es clave, pero también un trabajo en conjunto con redes y con organismos para tratar de ir modificando estas estructuras y esquemas de cómo se está tratando la migración a nivel nacional e internacional. Pues el tiempo se nos terminó. Sé que pueden quedar muchísimos otros aspectos que abordar, pero ya habrá oportunidad. Yo hoy les agradezco mucho, Mauricio Pineda de FM4 Paso Libre, maestro Eduardo González, muchas gracias. Gracias. Y cerraría agradeciéndoles, claro, a ustedes por el favor de su compañía y haciéndole un llamado muy respetuoso. Como bien nos dijeron nuestros invitados, el reto es la humanización. No son enemigos, dijo Eduardo, son personas que van de paso o están buscando su destino. Hasta aquí esta noche, que la pase usted muy bien, nos vemos el próximo lunes.